Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 241. Champán Victoria. Cada vez que surgía un nuevo conjunto de teorías, las personas en ese campo de investigación a menudo dudaban de la teoría. Después de que pasó la sospecha, la aceptación y el aprecio seguirían. Luzhou miró la reacción de la audiencia y supo que estaba a medio camino del éxito. Estaba seguro de que al menos la mitad de la audiencia entendía su método de estructura grupal. En cuanto a la otra mitad, no importaban. Solo necesitaba una cuarta parte de las personas y los revisores de tesis para entender. Ese fue el propósito de este infieme. Luzhou respiró hondo y pasó las páginas de las diapositivas de PowerPoint. Lo siguiente fue la prueba de conjeturas de Goldbach. En este punto, estaba mucho más relajado. Después de que uno creó la herramienta, cumplir su misión fue pan comido. Solo tenía que hacer una cosa. Bajo la mirada de la audiencia, Luzhou apuntó el láser en la diapositiva. Sea n un número par suficientemente grande, y sea px, 1,1, el número de primos p que satisfagan n igual p1 más p2. Vida cn igual px, p2p, 1, barra, p2p2 1 barra, p1, 2, y hay un grupo límite g igual i. La atmósfera y la tensión de la sala de conferencias estaban en su apogeo. Cuando el método de estructura grupal se incorporó a la conjetura de Goldbach, cada oyente contuvo el aliento por temor a perderse un solo detalle. Maynard miró al escenario. Sus pupilas estaban dilatadas mientras murmuraba para sí mismo. Teorema de Bombieri. Resulta que, realmente lo hizo, es increíble. Con los toques finales de Luzhou, todos los pasos fueron claros. Era como si Luzhou hubiera quitado las cortinas y le hubiera revelado todo. Como experto en números primos, sintió lo más profundo. Aunque, esto no era lo que había esperado. Evan, que estaba sentado a su lado, estaba confundido. Este tipo del Reino Unido dejó de intentar comprender el método de estructura de grupo, y esperó en silencio el resultado final. Escuchó a su supervisor decir que probablemente era correcto. Evan no pudo evitar parecer incómodo. Hace unos días, tomó la publicación del blog de su supervisor y juró a la gente que este informe era una broma. ¿Ahora? La broma fue sobre él. Al otro lado de la sala de conferencias, el FGOT se quedó quieto. Cerró el cuaderno en su mano y tenía una cara de aprobación. Antes de llegar al salón, ya había leído la tesis de Luzhou más de una docena de veces. Incluso escribió sus preguntas en un cuaderno y planeaba hacer las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, parecía que su cuaderno no sería útil. La razón fue que sus preguntas ya fueron respondidas en la presentación de Luzhou. No solo el FGOT obtuvo las respuestas que quería, sino que Luzhou, que estaba en el escenario, también obtuvo sus respuestas. Luzhou sintió una sensación de afirmación de sus compañeros. Finalmente, llegó al último paso. Y, obviamente, tenemos px, 1,1, x, x1, 16, medio, px, x, p, x, q barra 2, x, log 4, y 30 de la ecuación, 30, lema 8, lema 9, lema 10, se puede demostrar que el teorema 1 es válido. Prueba completa. Esta fue la última página del PowerPoint. Todos en la sala de conferencias se congelaron. Este silencio fue roto por Luzhou. Luzhou había estado hablando durante 40 minutos. Se aclaró la garganta y dijo con voz ronca. La prueba de la conjetura de Goldbach ha terminado. Creo que he probado esta proposición. La audiencia había estado esperando esto. El mundo había estado esperando esto. La carta de Moscú a Berlín fue en 1742, hace 2 siglos y medio. Después de innumerables esfuerzos que abarcan generaciones, Luzhou finalmente colocó el último ladrillo en este edificio de conjeturas. La comunidad matemática recibió la pieza final del rompecabezas. En el momento en que terminó de hablar, la sala de conferencias se llenó de aplausos. Los aplausos continuaron durante mucho tiempo. Para sorpresa de Luzhou, pensó que el verdadero desafío sería la sesión de preguntas y respuestas, pero la sesión de preguntas y respuestas fue realmente muy fácil. Algunos grandes nombres en teoría de números hicieron algunas preguntas simples y volvieron a sentarse. Luzhou pensó que tendría que extender la sesión de preguntas y respuestas, pero terminó a tiempo. Después de que terminó el informe, el decano del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton tomó una botella de champán y le dio un cálido abrazo a Luzhou en el escenario. Este físico matemático fue famoso por su teoría de cuerdas cuando ganó la medalla Dirac, el más alto honor en el campo de la física matemática.
Felicitaciones, Dr. Luzhou, dijo Goddard mientras palmeaba el hombro de Luzhou. Él sonrió y metió la botella de champán en sus brazos. Toma esto, este trofeo de champán te pertenece. Luzhou tomó la botella de champán y sonrió mientras decía humildemente. ¿No hay una revisión por pares? Luzhou sintió que era un poco temprano para hacer estallar el champán. Sin embargo, Goddard no lo creía así. Él sonrió y dijo. Por supuesto, Annual Mathematics seguirá organizando un jurado de 6 personas para revisar de forma independiente su tesis. Sin embargo, reventar champán es la tradición del informe de Princeton. Este es el regalo de Princeton para ti, por lo que puedes considerarlo como un tipo de presión. En realidad, esta era la tradición de Oxford y Cambridge. Sin embargo, Princeton era una de las pocas universidades de estilo Oxford en Estados Unidos, y Goddard se había graduado en Cambridge, por lo que no era ridículo llamarlo tradición. El proceso de revisión de un problema matemático de clase mundial podría llevar mucho tiempo. Esto dependía de la complejidad del proceso de prueba y la propia articulación del probador de su prueba. Durante este periodo, Luzhou debe responder todas las preguntas que provienen de los jurados. Por lo tanto, esta botella de champán no fue solo una celebración, sino que también fue un estímulo para que Luzhou corriera la línea de meta. Si se daba por vencido, aún tenía que devolver la botella de champán. Aunque el champán no valía mucho, nadie quería hacer esto. Luzhou tomó el champán en su mano y sintió la presión. Goddard lo animó con una sonrisa y le dio unas palmaditas en el hombro cuando dijo, ábrelo, esta gloria te pertenece. Con el aliento del decano, Luzhou ya no dudó. Un ganador no debe ser demasiado cauteloso, ya que las posibilidades de que se rechace la tesis eran menos de 1 en 1.000.000. Sin mencionar que su proceso de prueba ya había sido afirmado por el sistema. Creía que podía responder a todas las preguntas formuladas por los jurados. En este momento, tenía que confiar más en su propia investigación. Tenía que dejar que sus padres, escuelas, Princeton e incluso el país se sintieran orgullosos de su gloria. De la botella de champán brotó espuma y las personas sentadas en la primera fila incluso se mojaron un poco. Sin embargo, nadie se quejó. En cambio, todos se estaban riendo. La gente de la parte de atrás estaba celosa ya que también querían empaparse. Los 2 periodistas que estaban parados a ambos lados de la sala de conferencias usaron sus cámaras para capturar el momento de la victoria. Tal vez mañana, la foto de Luzhou sosteniendo la botella de champán estaría en la portada de la revista Times, al igual que Wiles. Sin embargo, en este momento, Luzhou no quería pensar en esas cosas inútiles. Juró que esta botella de champán era la mejor bebida que había probado en su vida. El sabor era extraordinariamente dulce, cremoso. Fue intoxicante. Capítulo 242. Sorpresas inesperadas. Una revisión por pares de una conjetura importante a menudo no haría cumplir el principio doble ciego. Esto se debió a que no había tanta gente en el campo, y muchos de los jurados tuvieron que hacerle preguntas a Luzhou. Tan pronto como terminó el informe, Luzhou recibió la lista de revisores de matemática anual. Matemática anual fue operado conjuntamente por el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y la Universidad de Princeton, por lo que para Luzhou, fue casi como una revista escolar abierta al público. Esta lista de revisores no fue enviada a su buzón. En cambio, el editor, Evans, personalmente lo entregó a las manos de Luzhou. Su tesis será juzgada abierta e independientemente por Faltings, Elfot, Iwaniec, etc. Disfrute de la fiesta de esta noche, comenzará a trabajar desde mañana, dijo Evans con una sonrisa. Faltings. Iwaniec. Cuando Luzhou vio esta lista de nombres, sintió dolor de cabeza. Era comprensible que Elfot apareciera en la lista. Después de todo, él también estaba investigando la conjetura de Goldbach. Elfgot fue el investigador número 1 del mundo en el método circular. Era como Chen Jingrun con el método del tamiz grande. Sin embargo, Faltings estaba en geometría algebraica, entonces, ¿por qué estaba allí? Aunque Luzhou usó geometría algebraica, no la usó a menudo. Luzhou tomó la lista de nombres y dijo, espero que estos maestros sean misericordiosos. ¿Misericordioso? Imposible. Esta es una de las coronas en la teoría analítica de números, dijo Evans con una sonrisa. Le dio unas palmaditas en el brazo a Luzhou y dijo, el profesor Sanek del Instituto de Estudios Avanzados es bastante optimista sobre su tesis. Entonces, ten más confianza en ti mismo. Creo en ti, vamos. Luzhou obviamente sabía quién era Sanek.
Princeton Sanek fue uno de los editores famosos de la revista anual de matemáticas, ganador del premio Wolf 2014. Aunque Sanek no era tan fuerte como Faltings o Iwaniec, todavía estaba bien versado en el campo de la teoría de números. Sin embargo, debido a conflictos de intereses, esta lista de nombres solo contenía un investigador del Instituto Princeton de Estudios Avanzados y ese investigador no era Peter Sanek. Dos investigadores de la École Normale Supérieure también estaban en esa línea. En realidad, Evans estaba equivocado. No era de mañana. En el momento en que terminó su informe, Luzow ya había comenzado a ocuparse. Cuando salió de la sala de conferencias, los periodistas lo emboscaron. Señor Luzow, soy de Princeton Daily. ¿Puedo preguntar si enseñarás en Princeton? ¿Volverás a China? Luzow. Por supuesto, China es mi hogar. Siempre volveré al mismo tiempo, disfruto mucho el ambiente académico de Princeton. Este es un buen lugar para hacer un intercambio académico. Si Princeton quiere ofrecerme un puesto de profesor, con mucho gusto lo aceptaré. Hola, señor Luzow, soy reportero del Daily Mail. ¿Qué le parece su informe de hoy? Estaba nervioso y emocionado, por lo tanto, ahora necesito descansar, y realmente lo necesito. Ustedes pueden entrevistar a mi supervisor, el profesor Deligne. Ha sido de gran ayuda. Él conoce muy bien mi investigación. Los periodistas le hicieron pasar un mal rato a Luzow con estas preguntas técnicas mientras Luzow intentaba escapar. Sin embargo, no sabía que esto era solo el comienzo. Por la noche, en el banquete en el Hotel Princeton, el Instituto Princeton de Estudios Avanzados organizó una cena para que los académicos se conocieran. En realidad, esta cena fue solo para Luzow. Además de la conjetura de Poincaré y la conjetura ABC, la conjetura de Goldbach fue uno de los logros académicos más importantes de los últimos tiempos. Además, este logro fue en el campo de la teoría de números. Cuando Luzow llegó al salón de baile del Hotel Princeton, inmediatamente se convirtió en el centro de atención de la fiesta. Aunque trató de evitar la multitud yendo a buscar comida, la gente no lo dejaba ir, y seguían tratando de hablar con él. Después de que Luzow agarró un filete y lo colocó en su plato, vio a un hombre de mediana edad con un traje caminando con una copa de champán. Hola, soy John Morgan, jefe de matemáticas de la Universidad de Columbia. Soy Luzow, encantado de conocerte, dijo Luzow. Él asintió con la cabeza y cortésmente le estrechó la mano. Es un placer conocerte también. Los resultados de su investigación fueron bastante sorprendentes. Honestamente, nunca he visto a un joven matemático a tu nivel. Morgan era un tipo muy inteligente socialmente, y su elogio casi hizo que Luzow se avergonzara. Los dos comenzaron a conversar, y poco después, Morgan comenzó a hablar sobre la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia tiene muchos matemáticos chinos destacados. Al igual que Zhang Wei y Zhang Guowu, son muy buenos estudiosos. Podrá comunicarse con muchos excelentes estudiantes chinos en Columbia. Definitivamente es el lugar de mayor aceptación para los estudiantes chinos en Estados Unidos. Si lo desea, podemos ofrecerle una oferta de enseñanza. El profesor Morgan fue directo al grano. Luzow sonrió torpemente. Quería decir algo como consideraré tu oferta, pero el profesor Deligne interrumpió. Esas cosas que dijiste, Princeton también puede proporcionarlas. Morgan se congeló. Luego miró y tenía una sonrisa extraña. Deligne. Oh, amigo mío, no esperaba verte aquí. Un gusto verlo también, profesor Morgan, dijo Deligne. Miró a Luzow y dijo. Estaba planeando esperar hasta mañana, pero como la oportunidad está aquí, quiero anunciar algo. Cuando las personas cercanas escucharon este intercambio, dejaron de hablar y escucharon con atención. Deligne miró a Luzow y habló con un tono formal. Luzow. Luzow sintió una sensación de seriedad. Inconscientemente, se enderezó y puso expresión formal. Deligne miró a su alumno y asintió con la cabeza cuando dijo. Dados los resultados que ha logrado durante su doctorado, ha demostrado su capacidad académica. Después de discutir con el Instituto Princeton de Estudios Avanzados, decidimos otorgarle su doctorado. La multitud que rodeaba al profesor Deligne comenzó a aplaudir. Algunos estudiantes más jóvenes incluso silbaron. Había estudiantes chinos y estudiantes de Princeton del Ivy Club. Estaban adorando a este dios desde el fondo de su corazón. Un doctorado no era nada especial. Sin embargo, obtener un doctorado en 3 meses, sin duda, se escribiría en la historia escolar de Princeton, o tal vez incluso en la historia mundial. Sin embargo, el profesor Deligne no había terminado de hablar. Estaba claro que tenía más que decir.
Después de que la multitud se calmó, él habló con voz tranquila. Al mismo tiempo, el Princeton Institute for Advanced Study decidió ofrecerle un puesto de facultad en el Princeton Institute. Esto se debe a la serie de avances importantes que ha realizado en el campo de los números primos. El profesor Deligne miró a Lu Zhou con aprobación. La oferta se le enviará junto con su certificado de grado. Por supuesto, si aceptará o no esa oferta, depende completamente de usted. Los pocos viejos profesores no se sorprendieron. Sin embargo, aquellos que eran más jóvenes contuvieron la respiración. Quizás algunas personas pensaron que el título de profesor no era nada especial. Sin embargo, este era el Instituto Princeton de Estudios Avanzados, el centro mundial de las matemáticas. Además, Lu Zhou tenía solo 21 años, los celos casi se convirtieron en resentimiento, Morgan dejó de hablar. En cambio, se encogió de hombros y tenía una expresión desesperada. La Universidad de Columbia no era rival para el Instituto Princeton de Estudios Avanzados. Incluso si Morgan ofreciera el puesto de jefe del departamento, Lu Zhou podría ni siquiera aceptarlo. Lu Zhou estaba aturdido por esta pregunta. Tomó un respiro profundo. ¿Cuál es la oferta? El profesor Deligne habló en un tono que implicaba redundancia. Por supuesto que es para una cátedra completa, ¿qué más podría ser? Capítulo 243. El profesor más joven de Princeton. Lu Zhou no esperaba que el profesor Deligne le diera una sorpresa tan grande en la cena. Originalmente planeaba obtener su doctorado antes de fin de año, pero ahora parecía que su plan era demasiado lento. Annual Mathematics ni siquiera había publicado su tesis, y Princeton ya le otorgó su doctorado y una oferta para el puesto de profesor. Mientras Lu Zhou lo pensaba cuidadosamente, entendió la decisión de Princeton. Incluso si no resolvió la conjetura de Goldbach, su método de estructura grupal fue una excelente herramienta teórica en el campo de la teoría de números. Muchos libros de texto de matemáticas universitarios habían hecho planes para incorporarlo. Lu Zhou no pudo evitar pensar. Si su nombre iba a estar en la historia, ¿por qué no eligió un nombre mejor para su método? El método de estructura grupal simplemente no sonaba bien, si lo llamara algo así como la teoría cósmica, sería mucho mejor. Después de que Lu Zhou terminó su procedimiento de graduación, tomó una foto de su certificado de licenciatura y su gorro de médico y la publicó en Weibo. Su Weibo voló de nuevo. Sin embargo, esta vez estalló más allá de sus expectativas. FCK, un doctorado debería tomar 9 años, ¿por qué lo haces en 3 meses? Profesor titular de 21 años. Chiflado, incluso más joven que el profesor Charles. Creo que es más impresionante que obtuvo su doctorado en 3 meses. No, ¿saben por qué este tipo se graduó tan pronto? Escuché que demostró la conjetura de Goldbach e hizo un informe en Princeton, FCK, de ninguna manera. Reza de Dios Lu Zhou, envíanos una foto. Lo publicaré en mi muro como buena suerte. Lu Zhou no esperaba que la gente supiera sobre él resolviendo la conjetura de Goldbach. Parecía que muchos estudiantes extranjeros de intercambio siguieron su Weibo. Después de eso, la discusión se volvió más y más intensa. Algunas personas incluso tomaron capturas de pantalla de los artículos del New York Times y el Philadelphia Daily. Algunas personas incluso publicaron el enlace a la tesis en Arxiv. Luego, el profesor más joven de Princeton y la conjetura de Goldbach comenzaron a aparecer en línea. Debido a la conexión de Ualuogen y Chen Jingren con la conjetura de Goldbach, la importancia de esta conjetura estaba más allá de lo académico. Estaba políticamente involucrado. Lo que Lu Zhou no sabía es que no solo su tesis sobre Arxiv se difundió en línea, incluso explotó en la comunidad matemática china. De hecho, incluso despertó la atención de los círculos políticos. Sin embargo, nadie se puso de pie para expresar sus puntos de vista, porque todos estaban esperando los resultados de las matemáticas anuales. En este momento, Lu Zhou no se había dado cuenta de la importancia de su tesis, ya que había puesto toda su energía en la revisión por pares de la matemática anual. Los 6 revisores eran todos grandes nombres en el mundo de las matemáticas y señalaron muchos problemas en la tesis de Lu Zhou. Lu Zhou había estado revisando activamente cada problema. Afortunadamente, no era como Wiles, que estuvo atrapado en un problema obvio durante más de un año. La segunda semana de la revisión por pares, Lu Zhou finalmente recibió comentarios de los revisores anuales de matemáticas, y Evans le entregó el archivo. Las palabras utilizadas por Faltings fueron concisas. Casi nunca había elogiado a nadie, pero resumió su opinión en una oración: buena prueba. Enrique Wanieke era más amable con los jóvenes matemáticos.
Escribió un poco más e incluso expresó sus expectativas hacia los jóvenes matemáticos. La aplicación de la teoría de grupos en la tesis es impactante. Espero su futuro éxito. Independientemente de las opiniones de mis compañeros, me parece que usted ha demostrado con éxito este problema. El punto de vista de Elfgot era similar al de otro erudito de la École Normale Supérieure. Los dos probablemente intercambiaron ideas, y ambos tenían altas opiniones sobre el método de estructura de grupo. Luzow pasó la página y leyó el comentario final de la revisión. Luego miró a Evans. Evans sonrió y extendió la mano. Felicitaciones, profesor Lu, su tesis se publicará en el próximo número de Anual de Matemáticas. En la oficina editorial del Washington Times, Keane Larter se sentó en la silla de su oficina. Desplazó su mouse mientras leía las noticias en su computadora. De repente, se sintió atraído por una noticia, y se sorprendió ligeramente por ello. Se mordió la lengua y habló con un tono burlón. Oh, no puedo creerlo, la conjetura de Goldbach fue probada por una grieta. Era seguro decir que Estados Unidos era extremadamente sensible al racismo. Era inaceptable llamar insultos raciales en público. Sin embargo, el departamento editorial del Washington Times era diferente ya que no empleaban empleados chinos. A lo sumo, los empleados coreanos se reirían. Vale la pena señalar que el Washington Times era diferente al Washington Post. Este último fue uno de los periódicos más grandes y antiguos de Estados Unidos, mientras que el primero fue fundado en 1982 por un tipo coreano llamado Sang Myung-won. Esto fue interesante ya que, aunque este periódico había estado funcionando durante más de 30 años, no fortaleció la relación entre Estados Unidos y Corea. El objetivo principal era atacar a China y publicar comentarios de desprestigio para aumentar su compromiso con la audiencia. Sin embargo, debido a que el estado político de este periódico era demasiado extremo, este periódico había estado perdiendo dinero durante más de 20 años. Este periódico había generado controversia por publicar contenido racista, incluyendo comentarios y teorías de conspiración sobre Barack Obama. Bob, que estaba sentado cerca, se acercó a la pantalla de la computadora y dijo: «Esto es grande, tenemos que entrevistarlo». No solo tenemos que entrevistar, sino que también tenemos que ayudar a este chino a hacer propaganda, dijo Larter con una sonrisa mientras cerraba el sitio web. Cuando abrió un documento y comenzó a tocar su teclado, preguntó: «Piénselo, ¿cómo debemos escribir el comunicado de prensa? ¿Un resquicio resuelve la conjetura de Goldbach?». Bob dudó antes de decir: «Podríamos ser demandados». Aunque a su jefe, Sang Myung-won, no le gustaba China, tampoco le gustaban los insultos raciales. «Sé lo que está dentro de las reglas y lo que no», dijo Larter mientras agitaba la mano. Él dijo: «En este momento, necesito inspiración». La asistente femenina Perra estaba sentada en su escritorio en su computadora. De repente dijo: «¿Recuerdas el final de 2015? El profesor Opillen de Nigeria pensó que resolvió la conjetura de Riemann. Escribió al Instituto Clay, pero aún no han respondido a este asunto. Se graduó del Departamento de Periodismo en la Universidad Estatal de Washington, por lo que su nivel de educación fue mucho más alto que el de su jefe. Su jefe solo fue admitido en la oficina editorial debido a su postura política. Por lo tanto, Larter respetó sus puntos de vista». «Lo recuerdo», dijo Bob. Agregó: «Recuerdo que Daily Mail lo entrevistó por primera vez, pero no hubo seguimiento». Larter giró sobre su silla. Levantó la barbilla y preguntó: Acabo de consultar en Wikipedia. La conjetura de Riemann es una suposición de que todos los números primos se pueden expresar como una función», dijo Pereira. Giró su pluma y dijo: «Aquí dice que la conjetura de Goldbach también está relacionada con los números primos, así que, ¿hay alguna conexión entre los dos?». No tenía mucho conocimiento de matemática pura, pero tenía un título, por lo que, como mínimo, sabía cómo hacer una búsqueda en Google. Los ojos de Larter se iluminaron de repente. «Ella tiene sentido», Bob dijo. «Recuerdo que la conjetura de Goldbach es 1 más 1 igual 2, ¿verdad?» «Oh, Bob, cerdo sin cultura. Incluso sé que 1 más 1 igual 2 es el axioma de Peano. En cuanto a la conjetura de Goldbach, en resumen, es una pregunta de números primos», dijo Larter mientras se reía. Luego se levantó de su silla y dijo: «Estoy volando a Nigeria de inmediato. Ustedes pueden comenzar a escribir el comunicado de prensa. Solo escribe: un profesor nigeriano ha sido tratado injustamente debido a su color de piel. El honor de la conjetura de Goldbach debería ser en parte suyo, pero el racismo de la Academia estadounidense lo dejó frío en la oscuridad».
¿Qué tipo de noticias atrajeron la mayor atención en Estados Unidos? Noticias relacionadas con los negros. A los estadounidenses les encantaba jugar a la política de identidad. Bob frunció el ceño y dijo: pero Luthor no es blanco. ¿Se puede tener discriminación racial entre minorías? Si el probador de la conjetura de Goldbach fuera un caucásico, y la persona negra fuera ignorada, entonces el artículo de noticias sería sensacional. Si el Instituto Klein no dio una explicación razonable, incluso si darán una explicación, solo sería etiquetada como una excusa. Después de todo, la gente los culparía de racismo independientemente de las matemáticas. El académico negro definitivamente fue considerado un grupo vulnerable en Estados Unidos. El problema era que la identidad de Luthor era un poco extraña, ya que también se lo consideraba una minoría en Estados Unidos, aunque la comunidad académica estadounidense ignoró a una persona negra, no recompensó a una persona blanca. Esto no era digno de un artículo de noticias. El departamento editorial guardó silencio. Incluso Larter, que estaba extasiado con este potencial artículo de noticias, se puso a pensar profundamente. De repente, Pereira, que estaba investigando información, gritó de emoción. Lo sé. Pensó en una idea brillante. ¿Cómo crear una gran noticia? Capítulo 244. 3 horas son suficientes. La Universidad de Ekiti, Nigeria. El profesor Enoch estaba en el aula. Estaba un poco infeliz e incluso molesto. También había publicado en Arxiv. La conjetura de Poincaré de Perelman y la conjetura de Goldbach de Luthor fueron reconocidas por la comunidad académica. Sin embargo, su tesis se incluyó en la clasificación de matemática general. Recientemente descubrió que esta clasificación era un basurero. Un estudiante en el aula preguntó: «Profesor Enoch, ¿cree que la conjetura de Riemann puede usarse para resolver la conjetura de Goldbach?» El profesor Enoch dijo: «Sí, por supuesto. La conjetura de Goldbach es muy fácil. La distribución de números primos está estrechamente relacionada con una función de Riemann, S, bien construida. En esencia, es un problema de números primos, que ya he establecido bajo el sistema de funciones de Riemann. Solo lleva 3 horas resolver la conjetura de Goldbach». El estudiante luego preguntó: «¿Qué pasa con las 23 preguntas de Hilbert? ¿Debería ser fácil para usted, profesor Enoch?» «Por supuesto, se puede resolver muy fácilmente», dijo el profesor Enoch con un tono relajado. Luego agregó: «La conjetura de Riemann es la 8ª pregunta en las 23 preguntas de Hilbert. Sin embargo, está envuelto en el sistema de función, S». El estudiante dijo: «Profesor Enoch, es hora de resolver este problema. Consideraré resolverlo cuando sea el momento adecuado, pero no ahora. Recuerde, mis jóvenes, un verdadero genio nunca resolvería problemas en los que no está interesado. Ese trabajo duro está reservado para matemáticos de segunda categoría», dijo el profesor Enoch mientras agitaba la mano. Luego agregó: «Está bien, esta clase ha terminado. La tarea es escribir una tesis. El tema de tesis es mi sistema de funciones, S. Úselo para probar la conjetura de Goldbach. Ya les di a ustedes el método, resolverlo debería ser fácil». Hubo una pena en el aula cuando los estudiantes se agarraron el corazón y se miraron con expresión dolorosa. La tesis del profesor Enoch fue demasiado difícil. Aunque les gustaba el profesor Enoch, cada tarea era extremadamente lenta. El profesor Enoch felizmente empacó sus cosas y estaba a punto de ir a su oficina. Sin embargo, vio a un hombre caucásico y al jefe de matemáticas de pie frente a la puerta del aula. «Profesor Enoch, este es un caballero de América. Quiere hablarte sobre la conjetura de Riemann», dijo el hombre negro. Le dio unas palmaditas en el hombro al profesor Enoch y sonrió antes de decir en voz baja: «Haz una buena actuación». Por supuesto, quería que el profesor Enoch ganara el premio de $1 millón que se adjuntaba a la hipótesis de Riemann. Para un país pequeño como Nigeria, este dinero era enorme. Antes de esto, nadie creía que este profesor de teoría de números resolviera la conjetura de Riemann, especialmente después de la entrevista del Daily Mail. Ahora que este periodista estadounidense vino aquí, tal vez eso significaba que el Instituto Clay había aceptado su investigación. En Nigeria, los británicos y los estadounidenses fueron considerados caucásicos. Este último tenía un estatus ligeramente superior, especialmente después de que eligieron un presidente negro. Si el Instituto Clay hubiera aceptado realmente la tesis del profesor Enoch, sin duda tendría la oportunidad de emigrar a Estados Unidos. No solo en Nigeria, sino que todo el continente africano tenía esta mentalidad de migración, especialmente para aquellos que fueron educados.
Querían salir de África y entrar en un país del primer mundo. Cuando el profesor Enoch vio al hombre estadounidense, quedó atónito. Luego preguntó, ¿lo eres? Permítame presentarme. Soy un reportero del Washington Times. Puedes llamarme Larter, dijo Larter. Esbozó una sonrisa antinatural y extendió la mano mientras preguntaba. Quiero hablar contigo sobre la conjetura de Riemann. ¿Cuándo estás libre? Larter no quería estar aquí en absoluto. No podía creer que después de aterrizar en el aeropuerto, fue chantajeado por 70,000 naira, aunque solo eran unos pocos cientos de dólares, todavía estaba enojado. Juró que este sería su último viaje de negocios aquí. El profesor Enoch miró a Larter y dijo, podemos hablar de eso en mi oficina. La oficina del profesor Enoch era muy caótica, y claramente no era una persona organizada. Los calcetines estaban encima de los libros de texto, el polvo estaba por todas partes, e incluso había telarañas. Larter entrecerró los ojos y, cuando encontró un lugar para pararse, se aclaró la garganta y dijo, el caso es que descubrimos que en 2015, enviaste una carta al Clay Institute alegando que resolvía la conjetura de Riemann. Sin embargo, según la entrevista del Daily Mail, Clay Institute no respondió a su tesis. Después de enterarnos de su situación, de inmediato hicimos un seguimiento de este asunto. El profesor Enoch se sentó en su silla y miró a Larter con recelo. Enoch no creía que este hombre blanco pudiera ayudarlo a ganar el $1.000.000. Él preguntó, ¿puedes leer mi tesis en Arxiv? Entonces, ¿por qué tuviste que venir a Nigeria? Larter dijo sinceramente, para ayudarte. ¿Ayúdame? Dijo el profesor Enoch. Se frotó la nariz y preguntó, ¿por qué no me das el dinero? No se trata de dinero. ¿No estás enojado? Dijo Larter mientras miraba al profesor Enoch. Luego dijo con severidad, escuché tu conferencia justo ahora. Creo que eres un excelente matemático. Sin embargo, debido al color de su piel, algunas personas ignoraron su trabajo. Está claro que los rusos, chinos y franceses son reconocidos por la comunidad académica. Sin embargo, fuiste excluido. El profesor Enoch tenía una expresión extraña. No podía creer que un hombre blanco estuviera diciendo estas cosas. Sin embargo, las palabras de este reportero lo hicieron enojar. El periodista tenía razón. Presentó su tesis sobre Arxiv, y fue categorizada en matemática general. Larter lo miró a los ojos y dijo, solo tengo una pregunta. ¿Puedes probar la conjetura de Goldbach con el pretexto de que se prueba la conjetura de Riemann? Por supuesto, dijo el profesor Enoch sin dudarlo. Luego agregó, esto es fácil. Larter estornudó y dijo, está bien, resolveré su visa y sus vuelos. También pagaré tus gastos, espere. Dijo el profesor Enoch mientras detenía a Larter. Luego preguntó, no entiendo, ¿qué estás haciendo? Larter, organizaremos un informe para usted en Princeton, para informar sobre la conjetura de Riemann. Usarás la función o lo que sea para probar la conjetura de Goldbach. Por supuesto, Larter no podía reservar la sala de conferencias 1. Sin embargo, podía reservar el Hotel Princeton al lado. Solo tuvo que pagarlo por unos días. De hecho, muchas conferencias académicas se organizaron en hoteles. Cuando Larter transmitió sus ideas a su jefe coreano, su jefe rápidamente aprobó el gasto. Lo único que le importaba a Sang Myung-moon era atacar a China. Espera un minuto, todavía no entiendo. ¿Quieres que me informe en Princeton? Dijo el profesor Enoch. Tenía un brillo en los ojos. La presentación de tesis era una cosa, pero informar en el escenario era otra. En resumen, Enoch no estaba preparado. Larter sonrió y dijo, sí. El profesor Enoch quería negarse, pero no podía decirlo en voz alta. Esta persona es un demonio, pensó por mucho tiempo. Se dio cuenta de que no perdería nada. Enseñar en Nigeria no era una carrera prometedora, por lo que debería aprovechar esta oportunidad. Enoch se aclaró la garganta y dijo, necesito tiempo para prepararme. Larter preguntó, ¿cuánto tiempo? Enoch dijo, 3 meses. Demasiado tiempo, dijo Larter mientras sacudía la cabeza. Luego dijo, el tiempo no te esperará. Puede completar los detalles del informe más adelante. Escucha, no necesito que convenzas a los profesores de Princeton. Solo necesito que convenzas a algunas organizaciones de derechos negros y sus patrocinadores. Bien, ¿cuánto tiempo tengo? Preguntó Enoch mientras se rascaba la cabeza. Él dijo, dame un rango de tiempo. Larter dijo, 3 días como máximo. Enoch dijo, esto es imposible. Enoch necesitaba tiempo para marcar las tareas de sus alumnos.
3 días fueron demasiado cortos. Larter dijo. Te daré 10,000 USD. Sin dudarlo, Enoch estuvo de acuerdo, trato. Capítulo 245. Invitación. No puedo creerlo, ya eres profesor, dijo Molina mientras miraba a Luzou durante mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo desde el informe, pero era la primera vez que lo veía porque Luzou estaba demasiado ocupado. Molina hizo una pausa por un segundo antes de preguntar. ¿Cuándo planeas mudarte? Luzou dijo. Quizás en este periodo de tiempo. Escuché que no es demasiado caro alquilar un lugar de una habitación por aquí. Pero no me gusta moverme, es demasiado complicado. Esperaré hasta que regrese a China y mueva todas mis cosas a la vez. Luzou volvería a Jinlin en un mes. Aunque no había recibido la llamada de confirmación de la Universidad de Jinlin, supuso que la llamada llegaría en unos días. Además, incluso si la Universidad de Jinlin no lo llamó, todavía tenía que regresar a su ciudad natal y visitar a su hermana pequeña, que estaba a punto de tomar el examen de ingreso a la universidad. Después de todo, este examen determinó su futuro. Aunque no podía ayudarla con las materias de artes liberales, aún podía animarla. El Instituto Princeton de Estudios Avanzados no solo le dio a Luzou un sueldo gordo, sino que también le dieron una oficina brillante. Luzou estaba organizando su oficina cuando de repente se dio cuenta de algo. ¿Qué minuto? ¿No son estas cosas hechas por los estudiantes? Soy un jefe ahora. Es vergonzoso limpiar mi oficina yo mismo. Luzou de repente recordó que era un ejército de un solo hombre. Aunque Princeton lo contrató oficialmente como profesor titular, actualmente era mayo, el período de tiempo entre la inscripción de primavera y la inscripción de otoño. Lo que significaba que tenía que esperar 2 meses antes de poder revisar el currículum vitae de los estudiantes y decidir sobre las entrevistas. Tal vez podría preguntarle a Edward Witten y pedirle prestado a Luo Wenxuan. Eso no es bueno. Luzou sonrió avergonzado. Luego, llamó a Edward Witten y rápidamente recibió el OK. Poco después, Luo Wenxuan apareció en su puerta mientras jadeaba. Sin embargo, cuando escuchó que Luzou solo necesitaba que limpiara la oficina en lugar de investigar, se quedó estupefacto. Espera un minuto, ¿me pediste que viniera aquí, para limpiar tu oficina? Luzou sonrió y dijo. Te compraré comida más tarde, realmente no puedo terminar de limpiar esto. Hermano, por favor. Solo déjame regodearme como profesor por un momento. Una vez no es suficiente, me estás comprando 2 comidas. Gritó Luo Wenxuan. Luego fue a recoger la escoba. Luzou colocó los libros de texto sobre la mesa y sonrió, claro, 3 comidas también están bien. Los dos trabajaron juntos, y Luzou duplicó su eficiencia. Luzou no quería admitirlo, pero la velocidad de limpieza de Luo Wenxuan fue mucho más rápida. Luzou recordó que Luo Wenxuan estaba muy involucrado en las actividades del club, por lo que no era inusual que ayudara en los clubes. Hablando de eso, Luzou no había hecho ninguna actividad física en mucho tiempo. La última vez que hizo ejercicio fue en la Universidad de Jinlin con el hermano Fei. Luo Wenxuan habló de repente. ¿Washington Times? ¿Qué es esto? Cuando Luo Wenxuan recogió el periódico, frunció el ceño. Pasó a la primera página y quedó atónito. Luzou se dio cuenta de Luo Wenxuan, y no pudo evitar preguntar. ¿Qué es eso? Nada, medios coreanos. No le prestes atención. Solo está tratando de incriminarte, dijo Luo Wenxuan casualmente. Lo tiró a la basura, pero Luzou lo recogió por curiosidad. Cuando Luzou leyó el título, quedó atónito. El grupo desatendido de profesores de matemáticas de Nigeria. El artículo contaba la historia del profesor Enoch sobre la conjetura de Riemann y cómo publicó su tesis en Arxiv, pero no recibió resultados. Por fin, Enoch escribió al Klein Institute. Sin embargo, el Instituto Klein no respondió. Según el profesor Enoch, no resolvió la conjetura por el dinero, sino que lo resolvió para sus propios estudiantes. Esto se debió a que sus alumnos creían en él y, por lo tanto, trató de resolver este problema matemático. El dinero se usaría para la educación. Luzou siguió leyendo, y sintió que algo andaba mal. En el artículo, se publicó la entrevista del profesor Enoch. Profesor Enoch. Cualquier número primo se encuentra bajo la distribución principal de la función de Riemann. Puede que no sepas de lo que estoy hablando, pero puedo decirte que es como Usain Bolt. No pierde Larter. Lo que significa que puedes usar fácilmente tu método para resolver la conjetura de Goldbach. Profesor Enoch. Sí, tienes razón. Larter.
Si el Instituto Klein no ignoró su trabajo, en función de su función de distribución principal, ¿cuánto tiempo le llevará probar la conjetura de Goldbach? Profesor Enoch. En realidad, ya lo probé el año pasado. Si recuerdo correctamente, solo me llevó 3 horas. Probar la conjetura de Polignac, la conjetura de Goldbach, la conjetura doble primo, no son nada especial, incluso mis alumnos pueden hacerlo. Larter. Creo que te han tratado injustamente. Profesor Enoch. Sí, estoy muy enojado. Luzhou casi se rió a carcajadas. El periodismo occidental era una broma. Daily Mail cayó en el pozo de Nigeria, y ahora, el Washington Times también intervino. Hablando honestamente, este profesor nigeriano podría ni siquiera saber la diferencia entre la función de Riemann y la función de Dirichlet. Sin embargo, esto no le preocupaba a Luzhou. No lo afectó en absoluto. De repente, notó que había una carta adjunta al periódico. Estimado Luzhou, soy editor del Washington Times, Keane Larter. Pasado mañana a las 3 p.m., habrá un informe en el Hotel Princeton. El orador es el profesor Enoch de la Universidad de Ekiti. El informe está en la prueba de la conjetura de Goldbach, utilizando un método basado en la conjetura de Riemann. Por supuesto, sé que usted es un ganador del premio Cole, debe desdeñar tener que escuchar a un orador de un país del tercer mundo, al igual que la comunidad académica estadounidense. Sin embargo, puedo testificar que el profesor Enoch resolvió la conjetura de Goldbach en solo 3 horas utilizando su sistema de distribución principal establecido en la conjetura de Riemann. Si hace esto, entonces no hay duda de que él fue el que demostró la conjetura de Goldbach, no tú. Por supuesto, para ser justos, hemos dispuesto 1 hora para que hable en el INFIEME. Puedes defender tu tesis durante este tiempo. Vale la pena mencionar que habrá un total de 21 representantes legales de la Organización de Derechos Negros y la Alianza Antirracista. Al mismo tiempo, invitamos a reporteros del New York Times y del Philadelphia Daily a informar sobre esta noticia. Luzhou tiró el periódico de basura en el basurero. Sin embargo, mantuvo la carta. Luo Wenxuan notó los movimientos de Luzhou y dijo: honestamente, esto es una pérdida de tiempo. La persona obviamente no sabe la diferencia entre la función de Riemann y la función de Dirichlet. Su tiempo se gastaría mejor en la preparación de su primera conferencia. Los estadounidenses usaron el sistema E8 para unificar las 4 interacciones. Garrett Grisi había sido inflexible sobre esta teoría durante muchos años. Frank Wilczek, un jugador notorio, desafió su teoría. ¿Por qué no debería irme? Ya enviaron la invitación, dijo Luzhou mientras se reía fríamente. Luego agregó: como persona china, no soportaré esta ignorancia e insulto. Luo Wenxuan, ¿insulto? Sí, se puede decir que las contribuciones sobresalientes de Hua Luogen, Wang Xuan y muchos otros en la conjetura de Goldbach son una de las colaboraciones matemáticas más brillantes del mundo. No permitiré este tipo de calumnias. Luzhou se encogió de hombros y dijo: en realidad, iré a China pronto, así que no me concierne. Pero mira lo que dijo ese profesor nigeriano. Solo le tomó 3 horas resolver un problema de un siglo. Las personas que insultan a las personas respetables son basura absoluta. Capítulo 246. Número imaginario. Washington Times no era un medio de comunicación convencional, pero ya estaba explotando en Internet. ¿Qué más fue más llamativo que la discriminación racial? La discusión estuvo en todas partes en Facebook y Twitter. Los estudiantes chinos y los grupos chinos naturalmente estaban del lado de Luzhou, mientras que los grupos de izquierda en blanco y negro estaban llenos de indignación. Sin embargo, Luzhou no se sintió perturbado por ello. No usaba Facebook ni Twitter, y estaba ocupado con sus propias cosas. No tuvo tiempo de preocuparse por los comentarios en Internet. Sin embargo, como dijo, ya que el lado opuesto le hizo una invitación, tuvo que responder. Pronto, fue el día del INFIEME. Todavía faltaban unas pocas horas para que comenzara el INFIEME. Cuando Luzhou llegó a la Plaza Palmer, planeó comer algo. Era demasiado tarde para ir al Ivy Club ya que estaba a medio camino del campus de Princeton. Luzhou encontró una tienda de hamburguesas de Texas cerca de Palmer Square. Estaba a punto de entrar cuando escuchó una discusión. Vio a un tipo negro parado frente al mostrador mientras hablaba con un tono condescendiente. Esta combinación de hamburguesas de pollo cuesta 6, la combinación de hamburguesas de carne de Texas cuesta 7. La hamburguesa cuesta solo 3, 5 y 4 dólares respectivamente. Además, vi que la coca cuesta 1. El combo incluye un kebab de barbacoa y Coca-Cola.
Obtuve 2 precios para el kebab a través de ecuaciones simultáneas. Su kebab de Texas cuesta 1, 5 y 2. ¿Tienes alguna razón para esta solución imaginaria? El tipo blanco se paró detrás del mostrador y se rascó la oreja mientras decía con impaciencia. ¿Y qué? Esto es inaceptable, dijo el profesor Enoch con confianza. Añadió. En Nigeria, un estudiante de secundaria podría resolver esta ecuación. ¿Estás vendiendo hamburguesas en Princeton? ¿Cómo no sabes esto? El sureño detrás del mostrador obviamente estaba molesto cuando dijo. No me importan tus números. ¿Estás comprando o no? Si no, muévete a un lado. Aunque el sureño quería decirle al negro que se fuera, él contuvo su ira. Enoch miró a este grosero campesino y no pudo evitar sentirse superior. Sentía el mismo tipo de superioridad cuando enseñaba en la Universidad de Ekiti. Un grupo de negros tontos se sentó en su salón de clases, y él era el dios de la omnipotencia. Le gustaba regodearse frente a los más débiles que él. Este tipo de sentimiento era como una droga. Sin embargo, el profesor Enoch no se dio cuenta de que la situación aquí en Estados Unidos era diferente a la de Nigeria. El sureño que estaba frente a él no estaba interesado en aprender, y Enoch estaba lejos de casa. El sureño se arremangó las mangas y miró al camarero. De repente, una voz clara llegó desde la entrada de la tienda de hamburguesas. Las ecuaciones no son muy difíciles en absoluto, cualquier escuela secundaria china les enseñará. Tomaré un sándwich de tocino y un café. Tengo un informe más tarde, por favor, apúrate, dijo Luzhou mientras saltaba la cola y colocaba el dinero en el mostrador. Cuando el sureño vio el efectivo, sonrió. Lo tienes. El profesor Enoch escuchó que se mencionaba el informe y se interesó. Parecía haber adivinado la identidad de este tipo chino. Inmediatamente preguntó. Entonces, ¿cómo explican los precios en el menú? Es fácil, solo tienes que ponerlo en una ecuación. En este caso, generalmente consideramos agregar un coeficiente frente a lo desconocido. Puedes tratarlo como el llamado margen preferencial, dijo Luzhou. Se encogió de hombros y dijo. Por supuesto, no puedes simplemente agregar 2 corchetes a las ecuaciones al mismo tiempo, y usar uno de ellos para calcular la solución imaginaria. Tengo curiosidad de cómo lo hiciste, ¿tus alumnos no te enseñaron? Algunos estudiantes que comían en el restaurante se rieron entre dientes. Habían estado viendo el programa desde el principio. Querían ver a este chino enseñarle a este nigeriano una lección. En matemáticas, los números imaginarios eran números que tenían la forma de A más B. A y B eran números reales, y B no era 0. Y 2 es menos 1, y A era la parte real, B era la parte imaginaria. La mayoría, si no todos, los estudiantes chinos sabían sobre números imaginarios. Básicamente, la parte imaginaria era la raíz cuadrada de un número negativo. Una vez que le agregaste un número real, se convirtió en un número complejo. Esto no era algo difícil o esotérico. Mientras uno tuviera educación secundaria, se podría aprender fácilmente. Tiene razón, no es asunto tuyo lo que vendo, dijo el sureño con impaciencia mientras agitaba la mano. Tocó la mesa y dijo. Si no estás comprando nada, puedes irte. La gente detrás de ti está esperando. El ambiente estaba lleno de alegría. Enoch se sonrojó y dijo. ¿Cómo sabes que no hay números imaginarios en ecuaciones lineales? ¿Sabes que en el grupo albanés, el homomorfismo y las clases conjugadas, no existe un número imaginario? Luzhou estaba sin palabras. Quería preguntar si Enoch sabía siquiera qué significaban esos términos, pero ese no era el punto principal. El punto principal era, no sh*t, ni siquiera necesitas enraizar nada para una ecuación lineal. Para Luzhou, lo que sucedió en la hamburguesería fue solo un pequeño incidente. Tenía curiosidad de dónde ese hombre negro aprendió matemáticas. Al final, el chico negro se sonrojó y se echó a reír fuera del restaurante. Luzhou dejó este asunto a un lado y terminó su comida. Luego, tranquilamente, regresó al hotel frente a Palmer Square. Larter se paró en la puerta y dio la bienvenida a todos los invitados. Cuando vio a Luzhou, quedó atónito. Sin embargo, rápidamente puso una sonrisa. Esa sonrisa era malévola. Bienvenido, el matemático chino de Princeton. No esperaba verte aquí. Luzhou miró la sala de conferencias casi llena y se echó a reír cuando dijo. No creo que cuente que la fiesta se estrelló, ¿verdad? ¿Te estás riendo? Larter sonrió. Luego bajó la voz, espero que aún puedas reír en una hora. Luzhou sonrió y dijo. ¿Puedo hacer una pregunta? Larter, ¿qué pregunta? Luzhou preguntó seriamente, ¿quién te dio esta idea de mierda? Larter hizo una pausa.
No cambió su sonrisa falsa cuando dijo, ¿qué idea? Lo siento, no sé de qué estás hablando. Lu Zhou sonrió y dijo suavemente. Nada, está bien. Finge que no te pregunté. Lu Zhou obviamente no esperaba que nada viniera de esa pregunta. El subconsciente humano era incontrolable, especialmente cuando hay factores externos presentes. Larter no perdió su tiempo con Lu Zhou. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a saludar a los representantes legales de las organizaciones de protección de los derechos de los negros. La mayoría de las personas sentadas en el lugar no entendían las matemáticas. Así como el artículo original de New Yorker tergiversó los logros de Q Chengton, a los medios no les importó la verdad. Este era un lugar donde el populismo era desenfrenado. La razón por la que se sentaron aquí hoy fue que la comunidad académica estadounidense trataba injustamente a un hermano nigeriano. Solo vinieron aquí por corrección política. Sin embargo, ¿y qué tenía esto que ver con Lu Zhou? No se podían hacer intercambios académicos con personas que no sabían nada de matemáticas. Tener al profesor Enoch hablando en el escenario era como tocar el piano para las vacas. Sin embargo, algunas cosas aún podrían transmitirse a través del lenguaje. Lu Zhou ajustó suavemente su corbata. Para él, esto no fue nada difícil.